Muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Fernández y, como veis, pues trabajo como Sales Engineer. Como algunos de vosotros ya habéis estado conectados anteriormente, estamos tratando más o menos de cada 15 días tener un seminario técnico todos los viernes en el que tratamos un punto concreto dentro de todo lo que es la configuración. La idea es eso, profundizar en todos los aspectos técnicos y entrar a lo que ya sería incluso configurar el equipo y verlo. Vamos a tratar hoy, en este caso, todo lo que tiene que ver con la gestión de tráfico, con el Traffic Management. Como en anteriores ocasiones, primero vamos a ver un poco unas transparencias para hacer un guión, pero luego ya sí que vamos a entrar a ver el equipo en cuestión para que veáis todo lo que se puede hacer y todo lo que os puede aportar, ¿no?, en vuestro día a día, que no sé si muchos de vosotros lo estáis actualmente utilizando. Recordad que dentro de la herramienta, ¿no?, del GoToWebinar hay una parte para cuestiones. Cualquier duda que os vaya surgiendo y demás, me la podéis ir dejando y al final, cuando terminemos, discutimos y las tratamos, ¿de acuerdo? Entrando específicamente dentro de lo que es la gestión de tráfico, no es una funcionalidad que nuestros equipos la tengan de forma reciente. Lo que sí que es cierto es que ha habido un cambio con la versión 11.9 cuando se sacó, ¿no?, ya el año pasado, y en la misma ha variado un poco todo lo que se podía hacer. Digamos que ha sido rediseñado. ¿Qué principales diferencias tiene para aquellos un poco que estén actualmente en una versión anterior y todavía no hayan dado el salto? Pues la primera de ellas, ¿no?, es deciros que todas las acciones de tráfico no van a estar ligadas a un interfaz físico de la máquina, sino que pueden estar también ligadas a interfaces, como podríamos decir, como virtuales, ¿no?, interfaces wireless, a VLANs, agregados, etcétera, etcétera. Además de esto, estas acciones nosotros en un momento dado las vamos a poder asignar también a las aplicaciones, a las categorías de las aplicaciones, como vamos a ver más adelante. Vamos a tener la posibilidad de definir diferentes tipos de acciones, como vamos a ver también más adelante. Y podemos definir diferentes límites o garantías en función de si el tráfico, digamos, es de ida o de vuelta, ¿no?, dentro de cualquiera de esas políticas. Y todo esto, además, se ha rediseñado y dentro de las propias herramientas de monitorización que tenemos, ¿no?, tanto en la página a través del Web UI como, por ejemplo, ¿no?, desde el Firefox System Manager, vamos a poder ver también estadísticas de cómo está funcionando esas políticas, ¿no?, esas acciones de gestión de tráfico que nosotros estamos definiendo. Es importante que tengáis en cuenta, para aquellos que vayan a pasar de la versión 11.8 a la versión 11.9 para poder tener estas nuevas funcionalidades, que no existe una equivalencia dentro de la configuración, con lo cual aquellas acciones que pudiéramos tener las vamos a perder y vamos a tener que hacer una conversión por nuestro lado, ¿de acuerdo? Desde luego, ¿no?, vamos a ver también que dependiendo de la versión que nosotros tengamos instalado en ese equipo, el propio Policy Manager nos va a mostrar diferentes opciones de lo que podemos hacer. Pero para mí lo importante en este caso es que veáis y os quede claro, ¿no?, que si estamos en una versión anterior y pasamos a la nueva, esas acciones las vamos a perder y las vamos a tener que poner de nuevo. Por otro lado, también para mí es importante que los equipos, por defecto, en estas versiones 11.9, viene desactivado la funcionalidad de utilizar todo lo que es el Traffic Management. Y esto es porque en el momento que nosotros lo activamos, vamos a ver una penalización en el rendimiento. Tiene un impacto. No es mucho, depende del modelo, pues rondará el 10-20%, pero bueno, en muchos casos, si no lo estás utilizando, pues no tiene sentido tenerlo activado por defecto. Así que cuando nosotros lo vayamos a utilizar, debemos ir específicamente a activarlo para decir que lo vamos a usar. Por otro lado, deciros también que el mero hecho de activarlo ya hacemos que se penalice el tráfico. Es decir, podemos tener activada la casilla, pero nosotros en un momento dado no tenemos creada ninguna acción y no tenemos nada. No penséis que por no tenerlo asignado, no tener creada ninguna acción, el rendimiento no se va a ver penalizado. En el mismo momento en que lo activamos, ya lo va a hacer, porque lo que está añadiendo no es una nueva capa entre la interfaz físico y demás, y eso automáticamente, cuando se produce toda esa parte de ordenación del tráfico, penaliza pues un poquito en lo que es todo el cálculo, ¿no?, dentro del kernel. ¿De acuerdo? Antes os decía que tenemos diferentes acciones a la hora de configurarlo.
Cuando nos referimos a diferentes acciones, lo que queremos decir es que cuando nosotros, y vais a verlo un poquito más adelante si queréis ver más el detalle, dentro de esas acciones vamos a tener la posibilidad de decidir, oye, esta acción, si la tengo asignada a diferentes políticas, ¿cómo se va a comportar? Es decir, si yo, por ejemplo, asigno una restricción de 1 mega y esa restricción de 1 mega la tengo aplicada a varias políticas, ¿qué es lo que yo quiero? Que cada política tenga 1 mega, que todas las políticas en suma no puedan usar más de 1 mega o que cada IP que está conectada dentro de una de esas políticas lo que tenga reservado es 1 mega. Pues eso es lo que vamos a poder definir en esa parte. De igual manera, además, dentro de las acciones vamos a poder definir pues un ancho de banda máximo o una garantía de tráfico, pues porque podemos tener servicios que para nosotros son críticos y de alguna manera los queremos tener, pues, tener garantizados, ¿no? En esas situaciones. En el momento en el que nosotros definamos como valor, ya solo por defecto, que es 0, entonces es que no estaríamos aplicando ningún tipo de restricción en ese aspecto. Es decir, nosotros decimos, oye, yo aplico una restricción de que no quiero que gasten más de ancho de banda, pero para mí no quiero tener ningún tipo de garantía. Pues en ese caso es lo que yo dejaría, ¿no?, con el valor de 0. Por otro lado, lógicamente, es importante, y yo creo que esto es de sentido común, que si estás haciendo garantías de tráfico, tienes que tener en cuenta cuál es el caudal real que tú tienes, porque al final, si estás garantizando más tráfico del que realmente tú puedes tener, pues al final se producirán problemas de servicio, porque al final tú no puedes sacar tanto tráfico en un momento dado. Y el detalle último que estáis viendo ahí es que cuando nosotros estemos teniendo en consideración cuál es ese ancho de banda máximo que tenemos, debemos pensar que si estamos trabajando con un sistema multi-WAN, por ejemplo, con balanceo de líneas, con round robin, pues tendremos que sumar lo que tenemos, ¿no?, con todas esas líneas en un momento dado. Dentro de lo que es las acciones que nosotros podemos definir, y lo vais a ver también luego muy rápido, cuando nosotros definimos que queremos que cada IP que se conecte dentro de una política tenga una cantidad de tráfico asignada, vais a ver que nos va a aparecer una casilla más en el que vamos a definir cuál es el número máximo de IPs, por así decirlo, que vamos a tener sobre los que vamos a subdividir. A partir del momento en el que eso se exceda, entonces lo que van a hacer es compartir alguna de esas IPs y se van a repartir ese tráfico. ¿De acuerdo? Y esta parte es lo que os comentaba antes, ¿no?, de las acciones de tráfico, que me parece muy importante y por eso he vuelto a poner otra transparencia al respecto. Y también, ¿no?, como ya estáis viendo también, otro dato que para mí es importante es que si nosotros estamos definiendo unas acciones que no las estamos aplicando a aplicaciones, sino que las estamos aplicando a políticas, vais a ver que dentro del campo de políticas, dentro de tal, nos está definiendo lo que llamamos un tráfico, ¿no?, una acción de ida y una acción de vuelta. Cuando nosotros nos definimos una acción de ida, es cuando el tráfico sale, todo es el tráfico que se origina desde origen. Y cuando los definimos de vuelta, es la respuesta a lo que vendría del tú. Es decir, que si nosotros tenemos definido una política de tráfico saliente dentro de nuestra empresa, pues decir, oye, para todo lo que es navegación, el forward sería el tráfico que está saliendo y el reverse el tráfico que está volviendo. Pero si, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es un servidor de correo dentro de nuestra empresa, que lo tenemos publicado de cara a Internet para que nos entren correos del exterior, el tráfico de ida sería desde el exterior hasta el servidor y el tráfico de vuelta sería desde el servidor hacia el exterior. ¿De acuerdo? Siempre es el de ida lo que sale del from y el de vuelta lo que viene del to. ¿De acuerdo? Eso también es importante para que no os genere dudas en el momento que lo estéis creando. Y por otro lado, ya os lo adelantaba antes, con la versión 11.9 tenemos la posibilidad también de aplicar restricciones de tráfico o garantías de tráfico por el sistema de catalogación de aplicaciones que nosotros tenemos, ¿no?, que en este caso lo estamos haciendo con ThreadMicro. En ello veis, y lo vamos a ver también dentro de las casillas, que tenemos la posibilidad de decidir, no es aceptar o denegar la aplicación, sino que queremos en un momento dado definir la limitación de tráfico que queremos aplicar para esa aplicación o para esa categoría. Lo podemos hacer de las dos maneras. ¿De acuerdo?
¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Ya por último, que en un momento dado, si nosotros tenemos varias acciones de tráfico que se puedan estar aplicando en un momento dado a un usuario, va a haber un orden en el que se van a aplicar. Y en este caso, el orden que nosotros aplicamos es de más específico a menos específico. Es decir, si dentro de una política tenemos unas restricciones de tráfico, además, ese usuario está utilizando una aplicación concreta que nosotros también tenemos restringida a nivel de categoría, pero luego además tenemos una excepción hecha a nivel de la aplicación, la que va a prevalecer es la de la aplicación, por mucho que la política le esté dando, por ejemplo, mucho más ancho de banda en un momento dado. ¿De acuerdo? Eso también es otro detalle que vais a tener en cuenta. Y por último, lo dicho, dentro de todo lo que tiene que ver con la parte de monitorización del equipo, que os decía al principio, toda esa parte de la versión 11.9 también se ha reescrito y podéis ahí encontrar, y lo vamos a ver, pues gráficas específicas de cómo se está comportando esas restricciones o esas garantías de tráfico que nosotros estamos aplicando. ¿De acuerdo? Ejemplos. Yo creo que todos vosotros se os ocurren muchos, ¿no? De qué uso posible podemos tener. Nosotros en un momento dado podemos definir que no queremos que un tipo de tráfico de navegación web por parte de los usuarios consuma más de X ancho de banda en un momento dado. O por ejemplo porque tenemos una red de invitados. Pero resulta que hay un departamento específico que es el de administración que necesita conectarse a una aplicación muy concreta, pues a eso les podemos garantizar un tráfico específico para que ellos no tengan ningún tipo de problema. Y yo, por ejemplo, hay algún otro tipo de servicio que hago, ¿no? Por ejemplo, que podemos hacer luego un ejemplo, que es en colegios, como los alumnos, si les retas demasiado y ven que es una restricción lo que les estás poniendo, tienden a ver cómo lo pueden sortear. Yo en algunos casos, para evitar, por ejemplo, que vean YouTube, no les corto el servicio de YouTube. Lo que yo hago es definir un límite, que es una velocidad mínima, de tal manera que al final el usuario termina desistiendo por lo lento que le está yendo. ¿De acuerdo? Es al final un poco el objetivo. Decir, oye, como va tan mal, pues él piensa que es un problema de la conectividad, pero nunca asocia a que el problema en este caso pueda estar viniendo porque nosotros les estemos limitando. ¿De acuerdo? Y lo dicho, como os decía, la idea es un resumen así rápido para que conozcáis en la parte de la configuración y ahora, si os parece, entramos ya específicamente en todo lo que tiene que ver con la configuración. Un segundo que comparto todo el escritorio para que lo podáis ver. Yo ahora mismo, para que os hagáis una idea, lo que tengo configurado, lo que tengo conectado es una máquina que es un T10, un equipo pequeñito de los nuestros, y en el que ahora mismo pues no tenemos aplicado ningún tipo de restricción. Como veis, las reglas que tenemos son bastante sencillas. Lo que estamos diciendo es que queremos pues una navegación por HTTP con proxy, permitimos el tráfico HTTPS, DNS y poquito más. El resto de la última política yo la tengo desactivada, ¿de acuerdo? Eso es lo que ahora mismo tenemos puesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, es voy a hacer una prueba de velocidad y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, pues todavía no he actualizado la web. Vamos a hacer una primera prueba y vamos a comprobar cuál es la velocidad que el equipo va a poder coger. Yo creo que debiera rondar, tendría que estar cerca de los 100 megas, ¿de acuerdo? Porque bueno, yo tengo 100 megas ahora mismo en casa. Depende de cómo lo tengas de colapso los servidores, pues bueno, ahora mismo te lo deja, ¿de acuerdo? Bueno, estamos viendo que el tráfico que me ha dado de subida, ¿no? Pues ronda los 70 megas y más o menos también estoy ahora mismo en otros 7 megas de descarga, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que os decía lo primero. Yo, dentro de lo que es la propia configuración del equipo, está desactivado todo lo que tiene que ver con la gestión de tráfico. Por tanto, yo voy a tener que ir a la parte de Setup, a la parte de Global Settings y especificar en la parte de Networking que quiero utilizar todo lo relacionado a la gestión de tráfico. Es lo que os decía, en el momento que yo active esto y lo grabe, vamos a ver que hay una pequeña merma de rendimiento en un momento dado, ¿de acuerdo? Pero lo siguiente que yo voy a hacer ahora es voy a crear otra acción de tráfico y vamos a suponer
que esta acción de tráfico es porque la voy a aplicar a los invitados, a una red de invitados que yo tengo. En este caso voy a ser yo, ¿de acuerdo? Yo voy a especificar que lo que vamos es a tener 3 megas, ¿vale? 3 megabits de tráfico máximo que yo voy a permitir. Y esto es lo que os decía. Aquí es donde yo voy a poder elegir si esto se aplica a todas las políticas, por política o para cada una de las IPs. Y si yo pusiera la parte de IPs, es lo que os decía, que nos va a aparecer el número máximo, ¿no?, de instancias que voy a permitir que estén conectados. Yo en este caso, por simplicidad, voy a elegir que sea all policies y voy a elegir que sean 3 megas de ancho de banda máximo que voy a permitir. ¿De acuerdo? He creado esta acción, voy a ir a la acción de HTTP Proxy porque yo estoy casi seguro que la prueba de velocidad que está haciendo SpeedTest la está haciendo teniendo en cuenta solo, ¿no?, tráfico HTTP, y voy a asignar esta gestión de tráfico, esta acción de tráfico que yo acabo de crear. Si lo he hecho bien, nosotros lo que tendríamos que estar viendo es que ahora, en vez de darme esos 70 megas, tendría que cortarlo en aproximadamente 3 megas. ¿De acuerdo? Vamos a grabar y vamos a comprobar que si yo no lo he hecho mal, nos lo hace correctamente. Volvemos a repetir el test. ¿Veis? Y ahora ya la velocidad que nos está dando es de 3 megas. ¿De acuerdo? Sostenidos. Si yo me voy además al Firefox System Manager y me voy a todo lo que tiene que ver con la gestión de tráfico, tendría que estar viendo que dentro de esta política que tengo creada me está aplicando, ¿no?, las restricciones de tráfico que yo estoy definiendo. ¿De acuerdo? En un momento dado. Ahora mismo me está dando alguno menos, pero bueno, a veces también depende, ¿no? Pero bueno, yo creo que la idea se entiende y ya habéis visto cómo rápidamente de esos 70 megas que teníamos antes nos está cortando a 3 megas. A mí en algunos casos, dependiendo de la página desde donde lo esté haciendo, pues me funciona mejor o me funciona peor. Otro ejemplo, ¿no?, para que vosotros veáis. Si recordáis antes os estaba hablando de todo lo que tenía que ver con los colegios. Yo ahora lo que voy a hacer es voy a cargar un vídeo de YouTube, ¿vale? Y vamos a ver cómo ese vídeo, no sé, vamos a cargar un vídeo cualquiera. En principio, pues como estáis viendo, ¿no?, el vídeo ha cargado rápido, ¿de acuerdo? Y nuestro objetivo ahora es conseguir lo opuesto, que el vídeo nunca llegue a cargar, que cargue la página, pero que el vídeo no cargue. ¿Qué voy a hacer para este caso? Lo que yo voy a hacer es crear una acción específica de tráfico para restringir los vídeos de YouTube y vamos a aplicarlo dentro de todo, dentro de lo que sería la categorización de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Me iré a acciones, me iré a la parte de gestión de tráfico, crearé una nueva que la voy a llamar YouTube y lo que le voy a dar es 5 kilobits, ¿vale? Algo que evidentemente va a hacer que el vídeo nunca llegue a cargar, no funcione. Dentro de la política de lo que es la acción de HTTP Proxy, voy a crear un control de aplicación específico que le voy a llamar, pues por ejemplo, colegio, y voy a buscar la parte de YouTube, la aplicación de YouTube. En este streaming voy a decir que el tráfico está permitido porque por defecto cuando yo entro dentro de una aplicación o una categoría, lo que me hace el programa es ponerlo en drop, aunque no lo esté todavía, pero lo primero que lo hace es cambiarlo. Entonces lo que yo voy a hacer es, le digo que lo permito porque lo que yo quiero es especificar una gestión de tráfico que va a ser la de YouTube. ¿De acuerdo? Le doy a grabar y ya en este caso vamos a tener creado ese control de aplicación en el que específicamente tenemos aplicada esa restricción. Como YouTube seguramente va a utilizar también tráfico HTTPS, porque normalmente ahora todo lo pone cifrado, yo también lo voy a poner. Debéis tener en cuenta en este caso que depende del tipo de aplicación, nuestro control de aplicaciones es capaz de detectar con un patrón de tráfico cifrado, normalmente por las IPs a las que se está conectando,
qué aplicaciones, pero si queremos entrar más a fondo, más en el detalle, es más que posible que vamos a que tengamos que hacer una inspección profunda de tráfico, tengamos que desencriptar ese tráfico para poder analizarlo. Si recordáis, hace varias sesiones hicimos un webinar específico de cómo activar toda esa parte. Entonces, habría que hacer toda esa parte de que estuvimos hablando aquel día para que el reconocimiento de la aplicación sea más efectivo a la hora de hacerlo. Pero ya os digo, yo creo que en este caso, para todo lo que tiene que ver con YouTube, no va a ser preciso hacerlo. A ver si no me deja mal, pero yo creo que vais a ver que lo va a hacer. Lo he grabado. Ahora tendríamos que tener esa otra aplicación y vamos a ver si es capaz de, por ejemplo, cargar este otro vídeo. Como veis, ya no lo está cargando. Carga la página, que es lo que queremos, pero para que no dé la sensación de que nosotros estamos limitando YouTube, pero lo que hemos hecho es que el vídeo nunca llegue a cargar. Si nosotros nos vamos a las restricciones que estamos aplicando en la parte en el Firefox System Manager, vamos a ver aquí, ¿no?, como en este caso estamos pues rechazando la inmensa mayoría de lo que es el tráfico. ¿Vale? Lo estamos rechazando completamente. Por eso es por lo que el vídeo en ningún momento se llega a poder ver. Es un poco la idea de lo que nosotros estábamos buscando. Y dicho lo cual, espero que más o menos, ¿no?, toda la idea ya ha quedado clara. Yo creo que es una herramienta muy interesante, que solo en el preciso momento en el que lo necesitemos debemos activarlo para evitar pues esa penalización que se hablaba de un 10% dentro de lo que es el rendimiento. Con la versión 11.9 veis que no solo estamos restringidos a utilizarlo a nivel de lo que es un interfaz físico, sino que lo podemos hacer con cualquier tipo de interfaz y poder aplicarlo a nivel de lo que son las aplicaciones, y además tenemos diferentes acciones diferentes. Con lo cual, para según qué escenarios, pues como podéis ver, ¿no?, es sumamente interesante. Yo espero que os haya resultado, ¿no?, provechoso y lo dicho, si os parece ahora, pues podemos pasar a la parte del turnos y preguntas. Gracias.